Llega a Nada que Perder, periodismo improvisado. Nelson Cecín analiza la actualidad a su antojo. Vamos a darle los muy buenos días al turco Nelson Cecín. Cecín. A mí, carajo. Ay, me está retando el aire. Me hace Sí. callar. Buenos días, ¿qué pasó, Luca? ¿Ya me presentaste? Buenos días, te presenté. Buenos días, ¿cómo están, chiquilines? Buenos días. ¿Cómo andan? Buen Vamos día a para ver. todos y todas. Lindo ambiente laboral, como todos Lindo. los días. Sí. Uno le avisa porque dice, no me avisas después que está la luz prendida. Y uno le dice, No uso auriculares, Peor que ayer, no, mejor que mañana. no uso nada. Soy un despropósito, ajá, con patas. Bueno, ¿estamos bien? Bien. No, Bien. hoy, ¿saben qué? No tengo estoy- Observaciones para. Mejor que nunca. ¿Los saludos no huérfano, hay? Huérfano de salud. Mira. Nadie me Nada. paró, nadie No me saliste mucho de miró, casa, igual teniendo en cuenta los días también que nadie- tuvo en la semana. No, sí es cierto, sí tenés razón, pero bueno. Pero Me gusta que lo consueles por ese lado. Sí. Pero Es el En- único que, en Pero recompensa- es el pastelito único que queda para encuentro. adelante. ninguno de los 8, o sea, no puedo, ni siquiera puedo inventar. Pero ¿sabés quién está siempre, no? Ah, No. Ana de la Paz. Ah. Ana de la Paz que dice, a esperar el padrino, nos Sí, decía hoy temprano. gracias, Ana, la que salva el. Ana de la salva Paz un día tendría que el venir a Nada que mostrador. Perder. Sí, Tendremos que invitarla. salva el mostrador Ana Paz. Pero no tengo saludos, pero sí quiero mandar un saludo por adelantado, porque lo merece y porque si no me rezonga, a la gran, inigualable y única Pastelito, que mañana es su cumpleaños. claro. Entonces no, le quiero no, mandar por no, adelantado porque quiero decirle a Pastelito que a mí me dejan este ratito nomás. Los viernes hay otra que le compite a Pastelito, otra politoria. Claro. Ah, pensé, no, pensaba que por otro lado. Yo pensé que iba para otro lado. No. Entonces, Bueno, pero mira que tengo, ella, no sé. no tengo como más remedio que adelantar el saludo. Bien, Sí. bien. Bueno, podemos hacer nosotros el saludo. Cumplen en la Claro. misma semana, Rancia, Jimena y Pastelito. Opa. Mirá vos. ¿En serio? Claro, pocos días sí, diferentes. claro. Ay, mañana vos prometiste un budín, un coso, un Voy a traer un bizcochuelo. bizcochuelo. Voy a traer un bizcochuelo. Mañana Pero, vos no venís, se no te turno. va, se te va a complicar con Pastelito. No. Pa. Podés te traigo Porque un estás tupper. haciendo Traete un preferencia tupper. por unas. Traete un politoras. tupper y te llevas unas porciones. ¿Me puedo meter en los cumpleaños semanales que el mío cae el domingo? No, No te entra. puedo, pero acá no es No es por autorreferencial. adelantado. Bueno, Ah, no es por adelantado. cumplís el domingo. Sí, todas la misma semana. Las También. dos politólogas más importantes del programa y yo. Siento que es la de. Y la tu conductora prima, más ¿verdad? importante. Pero vale, no. ¿Y cuándo festejamos? No, este año no festejamos. No, Va, callado Cae nosotros, domingo. callado Cae nosotros, domingo. porque si no empezamos a contar No, está- al aire. ¿Por qué no festejar? basta, Turco. Ya lo basta, contaremos mañana. Que es un Están cuádruple- esos derechos, ¿Qué es tu derechos festejo? laborales. Porque ya Venimos creo que- hablando de derechos en esta mesa, mirá que justito nos agarras así, Está, mirá. está, porque ya la semana que viene me parece que van a... Derechos laborales. Vas a regalar ausencia. Voy a regalar mi ausencia. Mirá qué linda forma Me de gusta decir, eso. regalar Me gusta. ausencia. Bueno, hoy nos toca hablar... Kiko, yo siento que estoy un poco repetitivo. Lo que pasa es que la realidad no me abandona. Está repetitivo. No me abandona. Entonces, abona... Está como Rancia que tiene a Da Silva como personaje de la Eh, semana más o durante menos 3 que sí. semanas Por eso intitulé la doble vara. consecutivas. Que puedo agregar, puede ser doble vara política y moral, digamos. Y la táctica del desgaste permanente. Pero antes quiero hacer porque vieron que estamos en momentos de mucha crispación política, ¿no? Sí. Digo, por eso un poco quiero volver al tema semana a semana se agregan episodios. Bueno, el último episodio de Escaramuza, fue que parece una suerte de cumpleaños infantil para mi gusto, en el sentido de que, bueno, la bancada oficialista, por el lamentable episodio del agravio de Da Silva Viera, bueno, hubo una suerte de pipa de la paz, el otro día una sesión especial del Senado, todo lo demás, pero bueno, el Frente Amplio plantea igual, por el artículo de la Constitución, el 115, creo que es sancionar a Da Silva. Entonces, a partir de eso, blancos y colorados dicen que se rompió un pacto de parte del oficialismo y ahora se retiran de la coordinación de la bancada de senadores, que hay que ver la duración y la gravedad que puede tener eso, ¿no? Y plantean aplicar el Y 115 con plantean Nicolás Viera. devolverle con la misma bofetada al Frente Amplio, lo que el Frente Amplio supuestamente hizo con Da Silva. Entonces, en ese clima de crispación que vemos que semana a semana agrega algún nuevo episodio,
No me parece menor este encuentro que ayer convocó el presidente Orsi en la residencia de Suárez y Reyes, este asado con todos los intendentes del país. O sea, en términos políticos es la señal contraria a lo que ocurre en términos parlamentarios, ¿no? Dicho esto mismo, incluso por el intendente Olivera, el blanco de Paysandú, y a su vez presidente del Congreso de Intendentes, dicho expresamente, resalta eso expresamente Olivera, que no me parece un hecho menor. Y no me parece un hecho menor tampoco en el marco de la discusión importante que se viene, que es la discusión del presupuesto, donde van a estar en juego, sin duda, recursos para las intendencias. O sea, todo este acuerdo que se hizo hace una semana y pico, entre el PP y el Congreso de Intendentes, se tiene que materializar en el presupuesto. Entonces, que los intendentes estén en este clima de, digamos, de paz y amor con Presidencia de la República, no me parece un dato menor para el clima político, pero tampoco para los resultados prácticos del presupuesto, porque todos sabemos que los intendentes tienen vasos vinculantes con los legisladores de sus departamentos. Entonces allí se pueden armar o se pueden dibujar mayorías para aprobar el presupuesto que no son las que aparentemente parecen darse hoy en día, ¿no? Que lo más natural sería que el oficialismo contara con el apoyo de Cabildo Abierto, esos dos votos tan fundamentales, pero se pueden lograr otras alianzas ahí. Entonces hay un contraste de climas políticos que me parece interesante por lo menos resaltarlo, ¿no? Pero ¿por qué decía este clima de crispación y por qué hablaba yo un poco de la táctica de desgaste? Porque bueno, semana a semana estamos viendo ejemplos de una táctica que es ya a esta altura bastante persistente de una parte importante de la oposición, ¿no? Que es esa táctica de aprovechar cualquier episodio, no importa la dimensión que tenga ese episodio, para impugnar, para acusar, para desgastar, erosionar e incluso, en el fondo, impedir, ¿no? Naturalmente algunas políticas de gobierno, ¿no? Y todo eso ocurre como si estos episodios salieran de un pelo, del pelo de una cabra y no tuvieran raíces en el periodo pasado. Digo, estos episodios que se dieron esta semana y que voy a comentar hoy, mal o bien tuvieron, su espejo en la administración pasada, ¿no? Por eso yo hablaba de veces de la doble vara, y esos episodios tienen que ver con, bueno, el convenio entre la ANI y la Universidad Hebrea, que ahora ustedes acaban de tener al primer presidente de que la nos van a ANI, terminar Rubiane, citando a las autoridades, ¿no? que van a terminar citando a las autoridades. Bueno, se dio por esa puja compulsiva de quién cita primero, esa cosa bastante ridícula, diría yo, de que mientras los colorados citan al presidente de la ANI a una comisión, los blancos querían citar a la canciller a otra, o sea, ¿no? Es una carrera, digamos, bastante desbocada por el desgaste. Como convenio con la Universidad Hebrea, como bien dijo Rubianes hace un momento, la firma de esto, vieron que el debate ahora se planteó en términos de, otra vez, como antes se planteaba lo político sobre lo jurídico, a partir de una frase del expresidente Mújica, ahora se plantea lo político sobre lo académico. Y conviene recordar acá que la firma de este convenio no fue académica, como, repito, bien lo señaló Rubianes hace un rato, sino que fue claramente política, ¿no? Por las circunstancias en que se daba al final del gobierno pasado y por los vasos comunicantes que ha tenido el gobierno anterior de la calle Pou con el gobierno de Israel, ¿no? Sí, creo que Rubianes viene a aportar un montón de datos que sin duda, que se desconocían. Sí, que no se sabía. Todo el contenido del convenio. Claro, el contenido, porque lo único que conocíamos, más allá de la decisión, lo que se podía hacer más crítico y lo que habían dicho las autoridades en estos días era que había llamado la atención que se hubiese transferido $129.000 luego de un acuerdo general sin tener nada específico, pero más allá de eso, todos estos datos más detallados no los conocían. No, y ese dato... Y el overhead, se llama el overhead. El overhead, perdón, que es la comisión, básicamente, la sociedad que te cobran por un 25%. Yo tengo contacto con algunos académicos que claro, escuchar esa cifra dicen, pero por favor, o sea, lo máximo que hemos pagado así a reventar es un 15% y ya es disparatado, ¿no? Pero bueno, ese es un episodio que
como no podía ser de otra manera, va a tener su derivación parlamentaria. El episodio de la supuesta incompatibilidad del presidente de ACE, ¿no? El médico Danza, que por supuesto que va a tener, nos vamos a dedicar a un poquito a eso, va a tener su impacto parlamentario. Ya el diputado blanco Nifuri dijo que iba a convocar a la Comisión de Salud a la ministra Lustenberg para tratar este tema. Y bueno, el último episodio que fue la interpelación a Ortuño, que dejó resultados raros. Resultados raros, que pueden ser un preámbulo preocupante de futuras interpelaciones en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque, adelantando la conclusión, creo que es un poco lo que se traduce de cómo está la Cámara de Representantes hoy en día, que no va ni para un lado ni va para el otro. Por supuesto, pero bueno, ahora nos vamos a dedicar un poquito a eso. ¿Qué pasó con el caso Danza, que ocupó buena parte de la polémica? Bueno, de buenas a primeras, la oposición en la cabeza de Ojeda y por otro lado los blancos de Delgado, airadamente salen a pedir la cabeza, para la redundancia, de Danza, del presidente de ACE, por considerar que su atención como se llama médico residente, no médico consultante, en 3 mutualistas es incompatible con el cargo que tiene, ¿no? Bueno, y para eso se basan en 2 artículos, uno de la Constitución, que es el artículo 200, que ahora voy a decir lo que dice, y el otro el artículo 9 de la propia ley de ACE, ¿no? El artículo 200 de la Constitución dice que no podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Y, más o menos similar, el artículo 9 de la ley de ACE, en su aspecto de prohibición de cargos dependientes de ACE, dice: los miembros del directorio no pueden ser nombrados para cargos, ni siquiera honorarios, que dependan directa o indirectamente de ACE, ni ejercer simultáneamente profesiones o actividades relacionadas con ACE. ¿Ya? Bueno, hubo 2 pronunciamientos, como ustedes mencionaron en la semana, uno de los servicios jurídicos del MSP, donde dice que Danza realiza labores técnicas profesionales en nuestra mutualista de salud sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones, ¿no? O sea, afirmando que no es incompatible la tarea particular de Danza con el ejercicio de su cargo de presidente. Sí, ahí se pone el foco en la jerarquía. Se pone el foco en los cargos, o sea, claro, que no tiene cargos y que no participa en ninguna cosa. Es cierto también, y esto no ha sido muy mencionado, que ACE no es el ente regulador del sistema de salud. O sea, claro, el es ente el prestador regulador público. es el prestador público, las mutualistas son los prestadores privados, ¿no? Allí ese rol de regulador le correspondería más a la JUNASA. Claro. O sea, si Danza en este caso estuviera presidiendo la JUNASA, ya ahí habría una implicancia que en el caso de ACE, que de algún modo se puede decir que compite como prestador público con los prestadores privados, que son las mutualistas. Compite y a veces, en algunos casos se van a la complementación, a la compra de servicios. Y a la contratación también. Pero en términos globales, yo diría, ahora vamos a eso, diría que sí. Después tuvo un informe del escritorio, del estudio del Piazzo, donde dice que más allá de lo vaga y amplia que es la redacción de la previsión del artículo 9 que yo leía, la ley de ACE, esa ley debe ser interpretada en forma racional y restrictiva, aclara, o sea que no puede hablarse globalmente. Bajo esa perspectiva racional y restrictiva, dice el informe, la tarea del consultante de medicina interna que ejerce Danza en un prestador privado no tiene relación directa ni indirecta alguna con ACE. ¿Tá? Luego sale la ministra de Salud, Lustenberg, el observador, a reafirmar algunos otros puntos y dice que había un cuestionamiento allí de la periodista Patricia Madrid, que fue la que realizó este informe, diciendo de que ella algo así como que había podido confirmar de que Danza atendía pacientes y no era solo médico consultante. Bueno, Lustenberg dice que la agenda abierta de Danza es para sus pacientes que tuvo toda la vida, hace esa aclaración, pero después sobre el fondo del asunto dice no hay hoy convenios de envergadura de ACE con la española, la médica uruguaya y la otra mutualista del interior, que no me acuerdo cuál es, de Mercedes creo que es, en la que atiende Danza, y dice que como consultante privado no se vincula con ACE y no hay conflictos de interés. ¿Tá?
Eso es un poco las posturas que hay en la vuelta. Yo sí tengo que dar, que nadie me la pide, mi impresión sobre esto. Yo preferiría que la actividad de danza como presidente hace fuera exclusiva, ¿no? Por 2 o 3 razones básicas. La primera, por aquello de ser y parecer, ¿no? Que no es menor en un cargo de relevancia como tiene danza, que es aquella discusión entre el ser y el deber ser, que está, digamos, hasta nosotros en nuestro oficio la tenemos, ¿no? Segundo elemento, porque estar de algún modo part-time, porque digo, no, evidentemente que por más que atienda 2 veces por semana, no sé si hizo esa aclaración de danza en estas mutualistas, bueno, es tiempo que evidentemente no le puede dedicar a ACE, ¿tá? Y en un prestador de servicio, el más grande que tiene el país, con 1.400.000 usuarios, puede ser un problema no estar dedicado todo el tiempo a esa tarea, y más con digamos el incendio que suele ser ACE, la gestión de ACE, con esta cantidad de recursos que tiene, y la descentralización, y yo asimilo ACE de algún modo con una escala menor a un Ministerio del Interior, a una complejidad, ¿no? Digamos por lo que implica esa institución, ¿no? Y en tercer lugar, porque bueno, como vos comentabas hace un momento, de algún modo todo se relaciona con ACE. ACE ha tenido convenios de asistencia, bueno, alquila servicios, contrata, etcétera, etcétera, con distintas mutualistas. Bueno, el periodo pasado, tenemos católico, que ahora me voy a referir un poquito a eso, ¿no? Porque no se puede hacer la vista gorda en algo tan importante. Entonces yo creo que como todo está relacionado con ese gigante, ese monstruo que es ACE, de aquí en más, a partir de esta situación, cualquier convenio que llegue a ACE con respecto a estas mutualistas, a mí me parece que no le queda otra a danza que abstenerse de participar en esas cosas, siendo el presidente de la institución, ¿no? Sí, entonces no deja de ser una complejidad eso. Igual hay que mencionar que en estos prestadores privados él no está en lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? No, estamos de acuerdo, es médico, yo no voy a eso. Claro. Voy ahora al rol como presidente de ACE. Más allá de que no esté, obviamente, si estuviera en un cargo, una cosa, ya estamos hablando de otra cosa. Por eso hice la aclaración al principio y por eso hablé de los matices que tiene el tema. Ahora, yo creo que en eso que yo mencionaba, decir, no solo del ser, sino del deber ser, sería mucho mejor que pudiera estar dedicado de pleno y full time a la presidencia, la de ACE, que es, yo entiendo, porque yo me tomé el trabajo de ver lo que gana un presidente de ACE, que eso no es una discusión menor. Entonces yo, para pedirle exclusividad a alguien en una institución de tanta relevancia y tanta complejidad, no le puedo pagar en términos brutos 203.940 pesos, me parece a mí. Y menos digamos académicos y médicos grado 5 como es él, tan prestigiosos, que naturalmente son muy demandados en la actividad privada. Entonces bueno, es la eterna discusión con algunos cargos por supuesto que no solo pasa ahí. Claro, lo decíamos en el gobierno pasado, que le había costado encontrar personas que venían de la actividad privada a la pública. Por supuesto, pero si no lo hace. Por eso digo, son cosas que hay que discutir también en el marco de, bueno, le pido exclusividad a alguien que entiende mucho en la materia, no puedo tampoco no abonar más o menos esa exclusividad en función también de lo que paga el mercado, ¿no? Porque además hay una cosa que yo no la tenía clara, es que todos los cargos del directorio de ACE ganan lo mismo. O sea, esos 203.940 pesos los gana el vicepresidente, los gana el representante de los trabajadores, los gana el representante de los usuarios, y el gerente general gana 338.889. Claro, 100.000 pesos más que el presidente. Casi, yo no diría el doble, pero 1,5 veces de lo que gana el presidente, ¿no? A al gerente general sí, yo supongo que se le debe exigir exclusividad, pero bueno, entonces
Capaz que es médico consultante. Capaz que es médico consultante. Pero yo digo, ojo, acá entramos en otro plano también de reflexión y discusión, que es, bueno, la actividad política, si se hace por convicción, también en algunos casos implica ciertos renunciamientos. Claro, sí. Entonces, la plata en la vida no es todo, o no debería serlo todo. Cuando uno se dedica expresamente a una actividad política, en este caso es una actividad profesional, pero notoriamente es un cargo político, es vinculado por la política, ¿no? Entonces, ese es un plano, a mí me parece que de la discusión que es interesante darlo. Ahora, ¿por qué yo hablaba hoy en el título de la doble vara? Porque es raro. Que lamentablemente una acotación antes de que entres justamente en esto de la doble vara, es que se suele pasar de vuelta que las aguas en general de la discusión son blanco y negro, porque uno ve a alguna gente no defendiendo a ultranza, a danza, o la oposición, como vas a manifestar ahora, una fiera, y en realidad no se puede entrar en estos matices muchas veces de discutir, bueno, pero ¿qué hubiese sido lo conveniente, aunque yo sea votante frente amplista o jerarca frente amplista, qué sería lo mejor? Analizar tranquilo y además equivocarte también, ¿no? Porque bueno, es un punto de vista, pero un punto de vista que me parece que está bueno salir justamente de esa polarización y bueno, y además, no sé, colocar otros elementos en la discusión, por lo menos, ¿no? Y en todos esos elementos de discusión, por eso te digo, creo que la credibilidad de la crítica también pasa por tener espejo retrovisor. Entonces, por eso yo digo que es raro que se tenga esta vara ética tan elevada, mientras se toleró en el periodo pasado un caso como el de Cipriani en la presidencia de ACE, ¿no? Un Cipriani que bajo cuya presidencia se benefició, y yo diría que hasta alevosamente, Círculo Católico, del cual Cipriani ahora sí fue directivo, no es que haya sido médico consultante, sino que fue directivo, y al cual volvió apenas terminó, culminó la presidencia el gobierno pasado, ¿no? Apenas culminó la presidencia, no, porque creo que tuvo alguna cosita como alguna cosita, no, alguna mague de tirarse como intendente Canelones, quiso meterse de lleno en la política profesional y al final desistió. Pero entonces, algunos datitos muy pequeños, ¿no? Que tiraba el otro día, no Preve, nuestro urgente, sino el hermano. A los dos Preves, los dos Preves, sí, el diputado Preve, que decía que Federico Preve, que se multiplicó por 5 los gastos al Círculo Católico entre 2019 y 2024, totalizando unos 60 millones de dólares en el quinquenio. 60 millones de dólares, ¿no? Compró Casa de Galicia a precio de remate, literalmente. Sí. ¿Se acuerdan que Cipriani en ese debate que resucitó hace poco dijo, no, nosotros como ACE queríamos comprar, pero estábamos habilitados a gastar hasta 12 millones de dólares? El Círculo puso 3 millones de dólares más y se quedó con esa tremenda infraestructura, con los IMAE, con los IMAE que no estaban redondo, no estaban incluidos. O sea, si vos querés ACE y querés que yo levanto el tubo y digo, Luis, no me jodas, por 3 millones de dólares me vas a dejar, no sé, te lo devuelvo en cuotas. O sea, no. Cuando uno no pelea realmente por 3 millones de dólares en una infraestructura de esa, por Dios, ¿no? Entonces, digo, Cipriani fue antes director técnico, no médico consultante. Y ahora vuelve como coordinador general. O sea, hablemos de implicancia. Claro, pero ¿qué pasa? Cipriani cumplió con las reglas del artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la ley de ACE, ¿no? Pero ahí vemos algunas trampitas que no se necesita trabajar en una mutualista para beneficiar a esa mutualista, ¿no? No figuraba como dependiente. Entonces, saliendo de los artículos reglamentarios, también, digamos, tenemos que poner el foco en otras actividades y en otras conductas que existen. Es raro, por eso yo digo también de una doble vara que Delgado, sin analizar el tema del directorio del lunes, como dijo, lo vimos por arriba, salga tan vehementemente a pedir la renuncia de Danza por el tema de incompatibilidades, cuando 3 semanas estuvo Delgado viendo si era compatible ser senador con presidente del Partido Nacional, y llegó aquella solución salomónica y
un tantín cuestionable de decir que iba a donar su plata a lo que ganaba el Parlamento, porque quería ejercer la... Bueno, entonces, hablando del Partido Nacional, ¿vieron esta noticia de allá, no? De otro visaje de Lema, ¿no? Que Lema rompe con Aire Fresco, que es el sector fundado por Luis, pero no solo Lema, sino hay otros dirigentes, según el país, que van a irse atrás de Lema, ¿no? Como Alejo Umpierre, el intendente de Rocha, el diputado Sajián, el ministro Nicolás Martinelli. O sea, yo diría que se va a la pesada de Aire Fresco, abandona Aire Fresco. Entonces ahí la pregunta que yo me hago... Tres figuras del gobierno anterior, además, en cargos muy relevantes. Además. Y dos de ellas por lo menos de renovación, ¿no? Claro, iba a decir, es una misma generación. Claro. ¿no? Exacto. Es una misma generación. Entonces, yo me pregunto si es el fin del Delfín y el comienzo del nuevo Delfín, ¿no? Con rima y todo. El fin del Delfín, que, aclaración, Delgado, Sí. y el comienzo del nuevo Delfín, que es Lema, ¿no? Porque lo cierto es que ahora, con un Delgado como está, con múltiples cuestionamientos, y con una presidencia muy débil del directorio a raíz de todos esos con poca cuestionamientos, legitimidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, el otro día mencionabas, creo que el ejemplo de Botana, ¿no? Claro, acá no te metas en Cerro Largo con los problemas que tenemos. Tiene vedado pisar algunos departamentos más blancos que Hueso Guaguay, como Cerro Largo. Entonces, si le sumamos esta fractura de Aire Fresco, a mí me parece que queda un sector que fue central en la presidencia, de la calle Pou. Es más, los principales cargos de ese sector estaban concentrados en la torre ejecutiva. Y fueron los que promovieron además el liderazgo de Luis en la campaña del 2014. Más allá de los gestos públicos, es una muy mala noticia como para Delgado, ¿no? Porque aparte queda la guardia vieja ahí adentro. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan sosteniendo la bandera? Quedan. Está feo que le digas vieja. Bueno, no, vieja guardia, no por las personas, pero digo, los militantes con más años, digamos, que son Falero y Bianchi, ¿no? A Bianchi que no le cayó muy bien la partida de Lema. No, por supuesto, yo creo que está. Pero ella, como es luisista, dice, mientras Luis esté, no va a pasar nada. El tercer elemento, y ya nos estamos yendo porque nos queda poco tiempo, fue la interpelación a Ortuño. El tercer elemento de esta, yo diría, táctica de desgaste permanente, pero que termina con una particularidad, con la particularidad de que el ministro Ortuño termina sin respaldo, pero tampoco con rechazo explícito, ¿no? ¿Por qué? Porque se llegó a esa solución salomónica de que el oficialismo, el Frente Amplio, se suma a la moción de Cabildo Abierto, que no dice, como tradicionalmente se dice, declaramos satisfactorias las palabras del ministro, o como dijo la oposición en este caso, declaramos insatisfactorias las palabras del ministro. Yo creo que aquí hubo un primer intento de ir más allá de blancos y colorados, como lo dijo Perrone con ustedes cuando fue el martes que estuvo por acá. Sí. Dijo Perrone, hay una impronta en la posición de que alguien tiene que caer, de que algún ministro tiene que caer. Y yo creo que este fue el primer ensayo, no caer literalmente, yo le diría, porque no puede caer, porque ni blancos, ni colorados, ni ahora el otro opositor feroz que terminó siendo Identidad Soberana, con Salles en un cuádruple salto mortal hacia atrás y hacia adelante, con lo que decía hasta hace muy poco tiempo, ninguno de estos partidos tiene la mayoría suficiente como en la Asamblea para llegar a la Asamblea General y voltear a un ministro. Pero sí, si bien no logran tirar, sí logran naturalmente erosionar, ¿no? Porque no es menor que una Cámara le diga a un ministro sus declaraciones no fueron satisfactorias. O sea, están de alguna manera generando un voto de rechazo a ese ministro. Bueno, en este caso no ocurrió por esa moción un poco sui generis y salomónica de Cabildo Abierto, que, como dijimos alguna vez en el periodo pasado, tiene un rol fundamental con sus dos votos.
¿Por qué? Porque, como se dice en términos politológicos, opera como partido con poder de veto. O sea, ¿qué significa en términos prácticos poder de veto? Que puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Ese es un poder muy grande en manos de Cabildo Abierto, un partido que está muy disminuido y que, bueno, queda sobre el peso de esas decisiones sobre los hombros de 2 diputados, ¿no? De hecho, terminó generando en la oposición, creo, mayor enojo finalizada esta larga sesión entre los ex socios y Perrone, que terminan discutiendo. Además, nuevamente se levanta la sesión en una discusión entre Servini y Perrone, sí, claro, que con el Frente Amplio. Claro, por supuesto, porque ven que allí porque de hecho está el impedimento, o sea, Cabildo Abierto es hoy el impedimento que tienen buena parte, bueno, no todos los blancos y no todos los colorados, pero buena parte de esos partidos a esa estrategia de desgaste, ¿no? De hecho, ayer veía en esto de la política que se hace por X, que se agradecían mutuamente Julieta Sierra y Walter Servini, ¿no? Frente Amplista y Colorado, por el respeto con el que se había manejado toda la sesión. Algo muy distinto a lo que sucedió con el miembro interpelante Sebastián Da Silva. No, claro, igual pero el mal humor con Perrone. Un conato entre Perrone y Servini, que fue bastante por la utilización de sus respectivos líderes partidarios en un video, bueno, está, en fin. Pero no es menor. No es menor porque está siendo justamente la piedra molesta que impide el desarrollo completo de esa estrategia opositora. Y yo, digamos, no me olvido lo que le dijo Perrone a ustedes, porque, bueno, palabras que se dicen, yo supongo que son, digamos, están detrás de una elaboración o de cierta elaboración política. Dice que hay una posición demasiado fuerte y a destiempo, o sea, mensaje para Blanco Colorado. A Cabildo no nos debe arrastrar la intensidad y violencia del resto de la oposición. Es un mensaje contundente. El dasilvismo se lleva a todo puesto, en alusión al senador, a la postura del senador Da Silva, y esto que yo decía, que hay una impronta de la oposición de que alguien tiene que caer en algún momento. Entonces, otro datito más de la complejidad del escenario político de aquí en adelante. 11 en punto, muchas gracias, Nelson. ¿Cómo me cuesta terminar el tiempo? Estás escuchando Nada que perder.